obre con su palabra en nuestros corazones. Vamos nuevamente a leer el texto bíblico en primera carta a Timoteo, en el capítulo 3. Vamos a leer de los versos 1 al 7 para tener la idea completa y luego predicaremos los primeros 3 versículos. Así dice el Espíritu Santo de Dios: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Oh bendito Señor y Salvador nuestro, tú eres la cabeza de este cuerpo, la iglesia. Y como Señor y gobernante nuestro, nos permites con la revelación dada en las Escrituras comprender cómo tú deseas que vivamos en la iglesia. No es a nuestra manera. Por lo tanto, Señor, nos rendimos a ti para escuchar tu voz. Tu pueblo que te ama desea escuchar tu voz. Necesitamos esos pastos verdes frescos como ovejas que necesitan su alimento. Permite entonces que seamos nutridos con tu sana palabra y nuestros corazones sean llevados a rendirse a tus pies. Todo para la gloria del bendito Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Amén. ¿Te suenan familiar algunas frases como: si quieres dinero fácil, métete a pastor? O todos los pastores son unos ladrones. O los pastores predican y no aplican. O los pastores se meten en la vida de los demás. O cualquier persona puede ser pastor. Es una verdadera lástima que ese sea el pensamiento que se ha promovido en esta época moderna respecto al pastorado. Expresiones que denigran un santo ministerio que el Señor ha ordenado para beneficio y crecimiento de su iglesia. Por otro lado, hay personas que se autoproclaman pastores, pero tienen un historial de vida que avergonzaría a cualquier pagano. Así se cumple casi como si fuese una palabra profética, lo dicho por Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 3, cuando dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Personas que no querrán recibir el aguijón de la palabra de Dios correctamente predicada, que desnuda el corazón, sino que tienen comezón de oír, quieren escuchar, pero quieren escuchar algo que les halague, que les alabe. Y como eso quieren escuchar, entonces se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios pecados. Esos son falsos pastores. Esos, los que viven así, se pastorean a sí mismos. Y esos son los que estaban entrando o se estaban desarrollando algunos de la iglesia de Éfeso. Es por eso que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo dándole instrucciones precisas para que tengan en cuenta cuál es la voluntad de Dios respecto a las personas que él ha comisionado para que hagan esta labor. La iglesia de Éfeso necesita tener claridad del estándar que Dios da para los que son líderes en la iglesia. Y bueno, el capítulo 3 nos muestra tanto a los pastores como a los diáconos. Hoy y el próximo domingo se estudiarán los pastores y más adelante se estudiarán qué dice la Biblia acerca de los diáconos. Ahora, durante su primer viaje misionero, Pablo iba predicando en diversas regiones de Galacia y donde quiera que iba y se formaba un grupo de creyentes,
dice en Hechos 14:23, que constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El ministerio pastoral, el ministerio de anciano, que entendemos, está haciendo una referencia al mismo oficio, es un ministerio ordenado por Dios. Donde hay un cuerpo local de creyentes, allí debe haber pastores o ancianos que administren la grey, que cuiden de la grey. En Filipenses 1:1, Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y le dice: saludos a los obispos y a los diáconos, pastores, ancianos y a los diáconos. En la carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 5, otra carta pastoral, también le dice a Tito que ordene ancianos en todas las ciudades de Creta. Donde haya iglesias, ahí deben haber ancianos. Y de allí que se requieren ciertas cualificaciones para elegirlos. No es cualquier persona. Palabras literales del griego hablamos de presbítero, palabra también episcopo. Entonces son palabras que de pronto nos hemos ido alejando, pero su significado tiene que ver en torno a las mismas personas. Presbíteros, ancianos, episcopos, obispos, pastores. Todo este grupo de nombres hacen referencia al mismo grupo de personas, pero nos ayudan a resaltar ciertas características de ellas. Al final del tercer viaje misionero, Pablo pasa por Mileto y llama a los ancianos de Éfeso y les dice, Hechos 20:28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Este es un texto que nos muestra esa diversidad de expresiones para referirse al mismo grupo de personas. Llamó a los ancianos, presbíteros, les dice que tienen que velar, o sea, mirar por ellos y por el rebaño. Entonces implica una función pastoral. Y que el Espíritu Santo los ha puesto por episcopos o obispos. Entonces, las tres palabras en ese sentido son sinónimas del grupo de personas de las cuales estamos hablando. Aunque cada palabra nos ayuda a entender su trabajo, su identidad, su identidad. Así que en nuestro texto, habiendo entendido que es la voluntad del Señor que en cada iglesia se constituyan ancianos u obispos, veamos entonces qué nos dice de ellos, cuáles son los requisitos para estas personas, cómo los identificamos. Y hoy vamos a ver la primera parte, como ya anunciaba. Vamos a ver que el primer versículo, 3:1, nos habla de un buen deseo para una buena obra. Un buen deseo para una buena obra. Y los versículos 2 y 3 nos muestran cuál es lo necesario para que se haga la buena obra. Lo necesario. Hay cosas que tienen que haber para decir esta persona es pastor, comisionado por Dios. Entonces veamos primero ese buen deseo, versículo 1. Miren que el texto comienza diciendo palabra fiel. Y si recuerdan, ya es la segunda vez que menciona esa expresión. Por allá en 1 Timoteo 1:15 habíamos predicado que esa palabra hace un énfasis de la fidelidad del texto que se está mencionando. En ese entonces se hablaba de que Cristo vino a salvar a los pecadores, la obra gloriosa del Evangelio. Y ahora viene a decir, así como entienden la obra gloriosa de Cristo, ahora entiendan y resalten la importancia de lo que Cristo está haciendo en la iglesia al poner pastores, obispos. Vamos a estar usando mucho ese lenguaje de obispos, que es el que aparece en el texto, episcopos. Así que es una palabra fiel, es algo que debemos recibir y es algo que debemos practicar. Las iglesias necesitan obispos. El Señor es quien los da. Es una sabiduría que viene de parte de Dios. Hay que aclarar estas cosas porque hay corrientes que dicen que las iglesias no necesitan obispos ni pastores. Pero la palabra de Dios nos está mostrando aquí que hay que recibir esa verdad de parte del Señor. Ahora, ¿a qué se refiere con esto de obispos? Porque pues nosotros en este siglo pues tenemos como referencia al catolicismo romano, ¿cierto? Con esos obispos. Necesitamos sacar la idea jerárquica del obispo. Más bien pensemos un poquito en lo que estaba pasando en ese momento. Por ejemplo, usar esa palabra obispo o episcopo en la Septuaginta. Recuerden que la Septuaginta era la traducción del Antiguo Testamento al griego. Esta palabra episcopo se usaba
para los capataces o encargados de hacer obras públicas al momento de edificar una construcción, hacer una edificación. En 2 Crónicas 34:17 aparece así para los que construyeron la casa de Jehová, obispos. Entonces, como una especie de capataces, supervisores que están guiando una obra. Los griegos, que también usaban esa palabra, se referían a personas nombradas para ir de un lugar a otro en nombre de la corona con cierta función, como unos comisionados, y ponían en orden asuntos, se les daba cierto poder para ordenar en las ciudades. Los romanos con obispos lo usaban para describir a los magistrados que supervisaban las ventas de alimentos. Entonces siempre había una administración de alimentos en ese sentido. Y tenían que hacer cumplir las leyes de los estados donde se encontraban. Ahora el Señor usa esa palabra para introducir en la iglesia dentro de los oficios de estos hermanos, y lo que está implicando es supervisión. Supervisión. Es más, esa palabra es como el que mira desde arriba, el sobrevedor, el que está siguiendo un proceso, observando un proceso. En este caso, obispos en la iglesia, supervisión espiritual, instrucción, dirección para la iglesia del Señor. Fíjense lo que implica entonces esta palabra. Cuando Dios pone obispos, es que está encargando a personas de dentro de la comunidad. No estamos hablando de superhéroes, no estamos hablando de ángeles, estamos hablando de personas dentro de los mismos creyentes que son comisionados por Dios para supervisar y acompañar a los demás en su proceso de vivir para Cristo, en medio de la iglesia. Y por eso es que está diciendo que es un cargo, en ese sentido, elevado de responsabilidad. No es cualquier cosa lo que Dios está llamándolos a hacer, lo que está denotando aquí como función para estas personas. Y es por eso que hablar de anhelar obispado, gracias, es algo muy excelso, así voy a usar ese término. Es de cierta grandeza, que en cierto sentido podemos decir, bueno, es un elogio para la persona que está deseando, pero más que el elogio a la persona, es más bien pensar en lo bueno del oficio, el elogio del oficio. Porque lo que está pasando es que es una persona que está viendo lo bueno que hay que hacer dentro de la iglesia y está dispuesto por amor a Cristo y a los hombres a negarse a sí mismo para cumplir eso. Pensemos en el tiempo y el esfuerzo que requiere que esta persona o estas personas dentro de las iglesias, aparte de vigilar su propia conducta y fe y doctrina, se encarguen de vigilar y acompañar a toda la congregación. Y ahora pensemos también en el siglo I, lo que implicaba que alguien fuese considerado anciano, obispo. Eso requería tanto sacrificio que muchas veces se relacionaba con persecución. Porque entonces podían llegar los judíos a las iglesias y notar quiénes son los creyentes. Pero quiénes son los líderes de los creyentes, y dicen, no, son los obispos. Bueno, eran los primeros que observaban para seguirlos. ¿Ya? Constantemente los ancianos, los obispos, eran perseguidos en el siglo I. ¿Quién querría ser obispo? ¿Quién querría, aparte de tener que guiar al rebaño, con todo lo que eso implica, con aquellos que les gusta ser supervisados o no, lo cual nadie quiere ser revisado en lo más íntimo, ¿verdad? Nadie quiere que lo miren y que lo escudriñen. Aparte de eso, sufrir los oprobios externos. O sea que es una posición difícil. No había mucho incentivo para que las personas quisieran ser obispos. Cuando piensas en ello, piensa en la iglesia de hoy. Piensa qué incentivo tiene alguien para ser un obispo bíblico. Ya atrás quedó esta introducción que hacía mencionando a los falsos pastores. No nos referimos a ellos. Ellos tendrán que rendir cuenta a Dios. Pero pensemos en los obispos bíblicos, en los supervisores que te das cuenta que son conformes a las escrituras, como vamos a estar mirando hoy. Ellos están entregándose al Señor y a la congregación. Esa persona está deseando dar de su tiempo, de su energía, quizás sacrificar su propio descanso o su seguridad personal para apacentar la iglesia del Señor, como leíamos ahorita,
para cuidar a otros, que ni siquiera a lo mejor son parte de su propia familia de sangre. Es la familia de Dios que Él les ha llamado a administrar. Y esto es una labor y una tarea encomendada y constituida por Jesucristo mismo. Ya en una clase habíamos hablado de eso aquí en Efesios 4:11 cuando dice, y Él mismo constituyó una obra de Cristo. Dios, Jesucristo los levanta en medio de la iglesia para tal oficio. Y como es tan excelso este trabajo, entonces se necesitan condiciones apropiadas para estas personas que lo van a ocupar. Y nosotros no podemos entonces mirar cómo es que el mundo elige a sus líderes, copiar modelos mundanos, así podríamos decir, para tomar los pastores de la iglesia. Porque podríamos, si es así, buscar a la persona más carismática entre el pueblo. Es decir, ¿quién es el que tiene más confianza a la gente? ¿Quién es el más elocuente? ¿Quién es el que más maneja y tiene dominio de la tecnología y de todas las nuevas corrientes que se están desempeñando hoy? Como tampoco pensamos en el más popular. Y tampoco podemos pensar que al designar obispos y mirar sus cualificaciones, entramos en contiendas electorales, como se hacen para otro tipo de funciones afuera de la esfera de la iglesia. Nuestros ministros, nuestros gobernantes, ¿cierto? Así no es como pasa en la iglesia de Cristo. Ellos deben ser elegidos por la iglesia porque la iglesia lo que hace es reconocer que el Señor Jesucristo los ha constituido para la iglesia. Ve en ellos la obra del Señor para este ministerio, tanto en la manera como viven como en las creencias que profesan. En otras palabras, la iglesia descubre en ellos lo que Dios les ha dado y constituido. Eso es lo que hacemos como iglesia. Identificar la obra de Cristo para gobernar su iglesia. Gobernar su iglesia. Como esto es así y es algo bueno y dado por Dios en su sabiduría, veamos entonces qué se necesita. Y si se necesita, hermanos, nosotros no podemos quitar ni añadir. No podemos poner más cargas y tampoco podemos alivianarlas, ni hacerlo superficial como para que cualquiera entre. Es cierto que si leemos los requisitos que pues, ya mencionamos ahorita en la lectura sencilla de las Escrituras, podríamos pensar, ¿hay alguien suficiente para esto? ¿Será que algún hombre puede llenar esta medida? Sobre todo porque nos hemos acostumbrado a una generación histórica donde los hombres están deconstruidos generalmente, donde el concepto de masculinidad está tan deteriorada en la generalidad que ya uno ve contados hombres, empieza a buscar estas características y casi que no se encuentran. Por allá el proverbio decía, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero parece que hoy la pregunta es acerca de dónde están los hombres. Porque las mujeres están ocupando el liderazgo en todas las esferas de la sociedad. Empezando por la familia y ahora en la iglesia. Pero tendremos que reconocer que el Señor, donde fortalece una iglesia, allí da obispos. Hay personas que Él ha capacitado, ha dotado para eso. ¿Qué hay que hacer como iglesia? Ser diligentes en identificarlos, en promoverlos. Una aplicación entonces inicial podría ser, hermanos, varones, hay que poner la mirada en Jesucristo y recuperar nuestra masculinidad. Como la Biblia nos presenta, ¿qué se espera de un hombre? Y no lo que el mundo dice. Y en ese sentido, tomar las riendas de nuestro camino en el Señor, escudriñar qué espera del Señor. Es más, mis hermanos, cuando miramos estas listas, estos requisitos, lo que tenemos que pensar es que la iglesia debe estar llena de hombres maduros en la fe. No está presentando personas excepcionales como si no pudiesen darse. Está presentando la vida de creyentes maduros en la fe, a lo cual todo hombre debe aspirar, tenga el llamado pastoral o no. Entonces veamos estas características. En primer lugar, veremos especialmente en el versículo 2, una madurez evidente. Una madurez evidente. Cualquier cristiano aspira a vivir de esta manera,
especialmente los hombres líderes. Hombres deben esforzarse cada día por mirando a Cristo, buscar el crecimiento espiritual. Y deben ser capaces, especialmente los llamados a ser pastores, ya sean candidatos o los que ya son, para que puedan ser recomendables ante sus contemporáneos. Porque si no es así, la iglesia cae en descrédito de parte de los otros creyentes y hacia los incrédulos. Esto implica esfuerzo en la gracia, implica disciplina en el Espíritu Santo. Los primeros 7 requisitos que aparecen aquí llevan como un título, por así decirlo, de irreprensible. Es la primera, el primer carácter que aparece aquí. Esa palabra irreprensible es como la cualidad principal del pastor que se va a ir expresando de las diversas maneras, que se va a ir detallando de las siguientes maneras. Y esa palabra significa literalmente no ser asido, o sea, no ser agarrado, no ser llamado a cuenta. Es decir, alguien que no es atrapado con las manos en la masa, que no se le encuentra algo de lo cual acusarle. Que si tiene enemigos, esos enemigos podrán buscar toda clase de acusaciones, pero todas ellas son falsas. En la justicia y en los méritos justos de investigación que se hagan, se encuentra que son inocentes. No debe haber ninguna mancha en la vida de tales hombres, porque estamos hablando de personas dignas de confianza en la comunidad, personas que no puedan ser visiblemente acusadas. Los griegos, al usar esa palabra irreprensible, la usaban para indicar que no se ofrece nada que un adversario use en su contra. No hay pruebas porque evidentemente no las hay. Una conducta intachable. Miren que el pueblo del Señor, que debía ser así, santo, especialmente los judíos que tenían la ley del Señor, el Señor los acusa y Pablo los acusa, Romanos 2:24. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los creyentes debemos vivir una vida santa e intachable, que los incrédulos no blasfemen, no hablen de Dios lo que no es. Entonces, estos hombres que Dios ha apartado para estos fines especialmente deben mostrar esa vida intachable. No generan esa blasfemia o esa burla delante de otros. Podríamos pensar, por ejemplo, en la vida del gobernador Daniel, en Daniel 6:4. Cuando en esa ocasión todos los gobernadores y todos los sátrapas, o sea, los líderes de ese imperio, el imperio persa, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Pero ¿qué pasó cuando hicieron la investigación? No encontraron ocasión alguna o falta. Y no era que Daniel era impecable, era un pecador, pero era un hombre fiel. No se encontraban vicios en él, ni faltas. Eso se espera de todo cristiano y especialmente de los aspirantes y de los pastores. Así que cuando miramos eso, decimos, bueno, realmente no podremos realizarlo plenamente. Pero eso no quiere decir que no intentemos hacerlo con toda diligencia. El líder cristiano, entonces, aquel que es llamado por Dios para esto, debe buscar con una vida tal la pureza y la santidad de su Señor, de manera que no se vea ninguna grieta abierta para la crítica. No hablaremos de totalmente sin pecado, nadie está así en este mundo, pero sí de que es libre de cualquier defecto notable o de cualquier ofensa escandalosa. Es decir, un hombre cuya conducta es congruente con la doctrina que profesa, que enseña y la que está viviendo. Su teología está acorde con su piedad. Y lamentablemente lo que vemos es una tendencia global de escuchar historias de pastores con vidas reprochables. Y muchos de esos pastores que podemos escuchar, y vamos a llamarlos falsos pastores, pausan su ministerio cuando caen en algún pecado escandaloso, en algo terrible visiblemente, hasta que el tiempo y los medios de comunicación que se aprovechan de estas cosas pasen la marea y luego
vuelven al cargo y luego vuelven a ser ministros. No, no, el ministro debe ser irreprensible. No debe poder sacársele viejas deudas y decir, no, pero es que mira, que nadie en la congregación se levante y pueda señalar. Y si es un hombre vicioso o es un hombre falso, como vamos a estar mirando ahora. Las siguientes características, lo que nos van a mostrar, es precisamente cómo se evidencia y se muestra esa irreprensibilidad. La primera característica que nos presenta es que es marido de una sola mujer. O sea, es irreprensible, intachable en sus relaciones matrimoniales. Pablo se está preocupando porque los que están aspirando a ser ministros y ser pastores lleven una vida piadosa en el matrimonio. Aquí no está cuestionando ni el enfoque es la poligamia. De hecho, antes de ser creyente, podíamos vivir en cualquier pecado, ¿cierto? Éramos blasfemios, éramos injuriosos, éramos asesinos, éramos toda una cantidad de pecados. Pero ahora en el Señor, ahora en el Señor, este creyente vive como el Señor ha ordenado que viva. Y entonces, ¿cuál es el enfoque? La fidelidad conyugal, uno a uno, uno a uno. El enfoque aquí cuando Pablo dice entonces que sea marido de una sola mujer, es que sea un hombre fiel, entregado a su esposa. Que su corazón, sus pensamientos, todo su ser está entregado a ella. ¿Por qué? Porque ama a Cristo. ¿Por qué? Porque comprende el misterio de Cristo. ¿Recuerdan ese misterio de Efesios? ¿Cuál misterio? De cómo Cristo está unido a su iglesia, el marido está unido a su esposa. Entonces, aquí no es que entramos a pensar, bueno, y si se divorció, lo que hay que pensar realmente es una persona que afirmando ser cristiano y se divorcia, está negando con sus hechos la realidad del pacto de Cristo con su iglesia. Entonces no es apto para este ministerio, habiendo confesado fe. Y puede que sea un creyente genuino, puede que por diversas circunstancias pase, pero no está llamado al ministerio pastoral, porque se necesita que esta persona, este varón, refleje lo más posible el carácter de Cristo con su iglesia. Y eso solamente se da cuando es marido de una sola mujer. Su corazón está puesto en ella. ¿Y qué hace ese marido con esa sola mujer? Dice en Efesios 5, 25 en adelante, por ejemplo, se entrega por ella, la santifica, la purifica con la escritura, con la palabra, se la presenta a sí mismo. Una iglesia gloriosa, dice, de Cristo, el esposo hace eso con su esposa, se presenta a la esposa y hace todo para que su esposa se vea gloriosa, sin mancha ni arruga, sino que sea una esposa santa y sin mancha. Eso es lo que se debe esperar entonces que todo esposo haga con su esposa. Que entienda el rol de Cristo y eso sea lo que haga con su esposa. Por lo tanto, el pastor, ¿qué va a hacer? Vivir eso y enseñarlo para que todos lleguen a eso. No es para que él sea el súper matrimonio y los demás que vivan como quiera, sino para que todos van creciendo en la comprensión de la relación de Cristo con su iglesia y eso sea lo que viva la iglesia como tal. Que el matrimonio se mantenga en toda pureza. Y voy a mencionar lo importante de esto porque en la cultura de su alrededor había problemas al respecto en la comprensión que la gente tenía. Por ejemplo, hablando de Josefo, recuerden, un historiador judío decía que según la costumbre ancestral, un hombre puede vivir con más de una mujer. Ellos tenían dentro, los mismos judíos, la idea de un hombre, varias mujeres. Aunque ellos tenían en alto concepto el matrimonio, incluso pensaban, por ejemplo, cuando Isaac se casó con Rebeca, que esto venía del Señor, ellos decían eso, que Dios, decían algunos rabinos, se sienta en el cielo para concertar los matrimonios, era algo ideal, pero el divorcio estaba permitido y poco a poco iban mostrando causales tan diversas. Y decían que el matrimonio es tan ideal que si alguna vez ha sido quebrantado el pacto, inmediatamente tiene que haber un divorcio. Porque no se puede permitir que se manche esa santidad. En vez de ir al Señor y al Dios, de buscar la unión del pacto, inmediatamente sepárense, se ha destruido. Y el problema está
es que por lo general en esos sistemas la mujer no tenía derechos. Entonces la mujer es la que quedaba más despreciada, avergonzada. A tal punto, y el divorcio empezó a ser algo tan común tanto entre judíos como entre griegos y romanos, que ya las mujeres tampoco querían casarse, porque quedaban siendo desprotegidas. Y los hombres entonces se volvían ancianos célibes para no casarse. Y con eso no implicaba que no fueran inmorales, solo que no se casaban y no se comprometían de esa manera. Hablar de un matrimonio feliz donde hay un hombre con una esposa que muestren eso solamente se ve con el evangelio. Así se vio con la ley griega romana en los tiempos del primer siglo y eso pasa hoy, porque muchas parejas permanecen unidas por cualquier cosa, menos por amor al Señor, por el amor a la otra persona, por la entrega, por la disposición. A veces es el aguante, a veces son los hijos, a veces es la costumbre, a veces es la apariencia. Así que si la iglesia de Cristo, todos los esposos van a ser diligentes en el amor con sus esposas, cuanto más el pastor que va a estar guiando, aconsejando, acompañando, debe modelar eso para poderse continuar en ese proceso de supervisión. Ahora bien, ¿eso también implica que no puede haber pastores solteros? Pues el texto no nos dice eso. El texto nos está diciendo, si el aspirante es casado, entonces que se note la fidelidad en su matrimonio. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Ahora, ¿habrá sabiduría en ello? Claro que sí. Pero pueden darse que hay personas solteras que Dios llame al ministerio pastoral también. De hecho, por lo que sabemos y en las investigaciones acerca de Pablo, es muy probable que él fuese soltero. Pero Dios le dio la gracia de hacer ese llamado. Entonces, hacemos bien en mirar a los candidatos que tengan una vida de matrimonio, que se note la gracia del evangelio en esa relación, especialmente cómo el esposo guía a su esposa y cómo ella se sujeta y es honrada. Ahora, ya mencionaba ahorita, ¿y si hubo adulterio puede retornar al pastorado? Pues claramente no. Puede ser restaurado como cristiano, puede volver a disfrutar de la comunión luego de un tiempo, pero ya su ser, su piedad, no es irreprensible. Por lo tanto, ya no puede ser pastor. Ya no es un ejemplo de fidelidad. Ahora, sigamos mirando a las otras palabras. La palabra sobrio que aparece allí, otro elemento irreprensible, implica que está alerta y vigilante. Es decir, que no da lugar para que haya un desequilibrio. Entonces no es dado a excesos, sino que es una persona moderada, equilibrada, cuidadosa, firme, que se puede contar con ella para dar una palabra sabia en su momento. Y está en condiciones apropiadas para prestar el servicio al cual Dios lo ha llamado. Eso implica la sobriedad. Nuevamente, mis hermanos, eso se espera de todo cristiano, que seamos caracterizados por la sobriedad, por estar vigilantes de nuestra propia vida y conducta, cuanto más de los hermanos que van a estar liderando la grey del Señor. Otra característica, el ser prudente. Y prudente implica una mente sana para emitir juicios. O sea que no se deja dominar por un impulso repentino. Porque le dijeron y enseguida va corriendo y enseguida va gritando y enseguida va insultando. Sino que espera y atiende, indaga adecuadamente las circunstancias. Incluso en la iglesia de Éfeso, donde se estaban prestando para el error y el engaño. Entonces, escuchar, entender para luego tomar determinaciones. Lo contrario de ser prudente aquí sería el descontrol, el no poder contenerse. ¿Ya? El hombre cristiano maduro es un hombre que aprende a poner en sujeción sus propias pasiones de amor, de gozo, de ira, todas las cosas, todas sus emociones las puede controlar. No se deja llevar por rumores, sino que está atento, en calma y en sabiduría. También es un hombre decoroso. Y con decoro implica la palabra ser respetable y ordenado.
Es decir, que conoce lo esperable de su conducta. Incluso puede hablarse de un buen ciudadano, que conoce las reglas sociales adecuadas que honran al Señor y puede vivir adecuadamente entre ellas, con un buen hábito de educación y formalidad. Una palabra similar podría ser virtuoso y la gente puede decir, ese es un hombre de virtud. Hermanos, cuando la palabra del Señor se refiere a los cristianos en Hebreos capítulo 11, precisamente dice que de los cristianos, que son hombres cuyo el mundo no es digno de ellos. No estamos hablando solamente de los hombres inspirados por las Escrituras, sino de los hombres que vivieron por la fe. En ese sentido, nosotros somos personas que han sido llamadas por Dios para ser santos. Y en esa santidad mostramos una vida decorosa, decorosa. Siguiente palabra, hospedador. Y con la palabra hospedador se relaciona con este término de encariñado con extraños. Era como el lenguaje inicial allá del primer siglo. Hospitalario. Porque para esos momentos habían persecuciones. Era muy fácil que una persona tuviese que dejar su hogar, sobre todo por la fe. Caminos peligrosos, donde hospedarse. No tenemos la infraestructura que hoy conocemos, ya de caminos, de rutas, de hoteles y todo este tipo de cosas, familias aquí y allá. Hoy es muy fácil desplazarnos, pero en ese momento era muy difícil tener esa seguridad. Hermanos que por negocios viajaban, hermanos que por extender el evangelio viajaban, y entonces los hombres recibían a estas personas en su casa. Es más, si leemos la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan, en ambos que está mostrando personas dentro de la congregación que reciben a hermanos que vienen de otros lugares y que van llevando el mensaje de Cristo. Dígale, recíbanlos. Son instrucciones. En Romanos 12, dentro de los elementos que describen la vida del cristiano, también menciona la hospitalidad. Ser diligentes a recibir a otros en mi casa. ¿Y qué implica eso para llegar a ese punto de recibir? El corazón y la disposición abierta de dejar que entren a mi lugar. ¿Qué está pasando hoy en nuestra sociedad contemporánea? Las casas son cajitas de fósforo. Ya son lugares donde solo se va a lo mínimo, a dormir, a descansar, ya ni a comer, porque para eso tenemos restaurantes, ya ni a recrearnos. La casa antes era un lugar que confluía la vida social. En las casas habían espacios para eso. Y cada vez los creyentes estamos olvidando el principio de la hospitalidad, de la generosidad cuando nosotros procuramos recibir a otros en su casa. Y piensa cuándo fue la última vez que tú invitaste personas a tu casa y procuraste tener tu casa apropiada para recibir visitas y que en esa visita puedas tú compartir tu fe. Pero el individualismo de esta época, ¿qué hace? Nos separa, nos separa y desplaza la función de la casa y del hogar a otros lugares o espacios. Y entonces decimos, ay, pero qué jartera tener que lavar esto para no sé cuántas personas. Pero qué jartera tener que dejar esto limpio para esto. Y el esposo que ha abandonado su papel de liderazgo, entonces no guía en amor a su esposa y a su familia para tener un espacio apropiado, para recibir la visita, para ser hospitalario, sino que dejamos que la esposa sea quien domine. Aquí no entra nadie. Y esa lastimosamente es la cultura que se está promoviendo en el presente siglo. O quiera el Señor levantar hombres hospitalarios. Y entiendan esto, hombres hospitalarios porque tienen una esposa ayudidónea, tienen unos hijos que contribuyen a ello. Eso es lo que se ha perdido, perdido. El pastor especialmente está presto para darse. Eso es lo que implica aquí esta palabra, ser generoso, entregarse y que la iglesia, al modelar esta palabra, también lo viva. Algo más dentro de estas primeras características y es apto para enseñar. Una persona cualificada. Entonces, ¿qué implica esto? Que debe instruirse. ¿Ven? Apto
capacitado. Se requiere una persona que haya estudiado las escrituras. Debe saber teología. Debe estudiar las diversas ramas de las teologías sistemáticas. ¿Por qué? De la teología bíblica y todas las teologías que podamos encontrar o estudiar, para poder afrontar cada una de las circunstancias que se van desarrollando en la iglesia. Todo pastor o todo aspirante a pastor debe tener conocimiento bíblico y tener la capacidad de transmitirlo y enseñarlo en algún grado. Pasa que en las iglesias, cuando ya hay muchos pastores, se empieza a notar cuáles tienen cierto tipo, de capacidad de enseñanza. Y algunos son más dados a dar un sermón, porque es la capacidad que Dios les ha fortalecido, como a otros les ha dado la capacidad de dar escuelas o enseñanzas de otro estilo. O sea que no esperemos que todos los pastores tienen que enseñar de la misma manera y con la misma regularidad, porque también es variado la manera como Dios le ha dado a cada uno. Algunos serán más evangelizadores, otros serán más de didácticas. ¿Qué debemos gozarnos? En que todos son maestros, todos enseñan de acuerdo a las cualidades que Dios le ha dado a cada uno, a las experticias que Dios va desarrollando en ellos. ¿Qué es lo importante? Que sean testigos fieles de la palabra del Señor. Porque ¿qué es lo que van a enseñar? La instrucción del Señor, la palabra fiel de Dios. De Dios. Esa preparación doctrinal, bueno, contamos con seminarios. Todos los varones mínimamente tienen que estar estudiando de alguna manera con libros, con seminarios. Debemos estar preparándonos todos los varones, porque es nuestro llamado liderazgo y mover a nuestras mujeres al aprendizaje. Pero especialmente los pastores deben crecer en ello, conocer más las palabras, conocer el contexto, conocer los idiomas bíblicos, para cuando nos paremos aquí a dar la instrucción precisa que el pueblo necesita, sea el pasto verde apropiado para las ovejas y que podamos decir, así dice el Señor y no así digo yo. Y el propósito también entonces es enseñar todo el consejo de Dios. Pablo lo dijo también en Hechos capítulo 20. La idea es enseñarlo completico. Cuánta riqueza cuando los pastores pueden explicar todo el consejo de Dios. Y no solamente los textos que le convienen. Porque quizás este sería un texto que no me convendría mucho predicar si yo quisiera que fuera un examen. Pero lo que está pasando es que el Señor nos está pidiendo, vamos a entender la iglesia, vamos a purificar la iglesia. Y en eso debemos ponernos todos, estar dispuestos a que la palabra de Dios nos hable y modificamos la conducta para honrarle, para glorificarle, para ser una iglesia que manifieste ser el cuerpo del Cristo santo, puro y justo. Ahora bien, el versículo 3 nos presenta que estos pastores que modelan a la iglesia tienen un control de su corazón, mente y cuerpo, es decir, un entendimiento de la comprensión que deben llegar, la sensatez, las emociones y su cuerpo, de tal manera que puedan abstenerse de lo que no conviene y promover lo adecuado, especialmente en los contextos donde no necesariamente estamos en medio de los hermanos, sino en otros lugares. Entonces, por ejemplo, en lugar de trabajo, en lugares con vecinos. Aquí dice característica, no dados al vino. Y con respecto a beber vino, pues la escritura nos llama a evitar los extremos. No voy a hacer una apología, ni voy a defender la borrachera, ni mucho menos ni usar bebidas alcohólicas. Sin embargo, la escritura cuando habla de vino está hablando de bebida con cierto grado de fermentación. Ya. Entonces, lo que sí está diciendo es que era para ese momento donde el vino era un uso corriente, donde la provisión del agua era deficiente, donde tomar agua podía ser muy peligroso por la contaminación de su época, por la falta de ser tratada apropiadamente. Ellos tomaban una proporción de la siguiente manera. Echaban 8 partes de agua y 1 parte de vino. De esa manera se purificaba el agua y no alcanzaban a intoxicarse por alcohol. Entonces era uno de los usos corrientes de la época. Pero ¿qué pasaba? La misma situación que vemos hoy. Los hombres no se miden, no se controlan y terminan intoxicándose con el alcohol, con las bebidas alcohólicas.
Entonces, ¿qué dice? Que los pastores especialmente no se entreguen al vino, no se dejen llevar por ese vicio, porque el que se deja llevar por el vicio no puede discernir adecuadamente, no puede ser sobrio, no puede ser prudente, y seguramente si está en lugares donde se promueve este tipo de conductas o de bebidas, hay todo tipo de libertinaje, de burlas. En los proverbios, por ejemplo, habla en contra del el uso excesivo del vino, porque el vino termina siendo burlador y genera conductas pendencieras. Así pues, el pastor debe tener un dominio propio, no ser bebedor ni frecuentar lugares donde se genere ese tipo de cosas, porque se dan lugar a indiscreciones y a perder el control de sí mismos. Particularmente en nuestro contexto, nosotros no usamos bebidas alcohólicas, precisamente porque están asociadas a derroche, a derroche. El pastor debe tener un control. Pero eso implica que si tiene control, no será solamente del ejemplo del vino, sino de todo aquello que pueda generar algún tipo de adicción, de todo aquello que le pueda generar que su corazón se incline hacia ello. Debe guardarse de todas estas cosas. No pendenciero. Miren que esta palabra pendenciero no es uno que da golpes. Los hombres en la brutalidad y en el mal concepto de masculinidad que tenían, estaban siempre prestos a buscar peleas y conflictos. Y eso podríamos estarlo notando en la historia humana, buscando quién tiene más fuerza y quién va atacando con solo mirarlo. No me mires, no me toques. Pero los creyentes no están buscando con los puños dispuestos a ver a quién golpeo. Nada lo desencaja o lo irrita fácilmente ni busca el conflicto. Proverbios 23, 29 y 30. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. ¿Quiénes son los que están metidos en conflictos, en problemas? Los que se dejan llevar. En este caso, menciona el proverbista, el vino, pero también esa falta de control que genera una persona iracunda que está buscando golpear, buscando golpear. En contraposición a eso dice que los pastores que modelan a toda la iglesia, no pierdan eso de vista, deben ser amables, bondadosos, condescendientes, cordiales, que no comprometan la verdad del evangelio con su conducta al no dejarse llevar por lo que puede ser impertinente, pero tampoco al mostrarse iracundos. Más bien deberíamos seguir lo que Pablo dice en 1 Corintios 6, 7. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? La tendencia es a responder el mal con el mal. Sufre el agravio, tómalo. Alguien te agravió, te dañó, llévalo al Señor. Detente. No seas rapidito para devolver el golpe. Que yo no me dejo. No, no, detente. Un momento, busca la gentileza, la racionalidad. Recuerda que la otra persona está viviendo en su pecado. Necesita la misericordia del Señor. Y la palabra que sigue está relacionada, que es apacible, que es lo contrario de pendenciero, no luchador, sino pacificador. O sea, esas palabras se van en un contraste bien marcado allí. Está diciendo, el ministro al modelar procura no generar rencillas. Es renuente a la pelea. No anda pensando la malicia para dañar, ni responder con daño ni con ira, sino que busca calmar la situación, entender la sobriedad. Incluso con estos hombres en Éfeso que merecerían todo un tipo de corrección pública con todo este tipo de cosas porque están dañando la iglesia del Señor, el ministro trata de ser calmado y firme en la verdad, pero confiar en la mano de Dios diciendo lo que tiene que decir, advirtiendo lo que tiene que advertir. Eso debe ser. Promueve la paz, pero no a costa de la verdad. Sino que dice con sencillez y claridad el error, lo puede denunciar a estos hombres, sin buscar la pelea, sin buscar el conflicto, ni mucho menos exaltarse para llevar a los puños. A los puños. Y la última característica que tenemos en esta lista para hoy es que no es avaro. Y miren que esa está relacionada con una que estaba más arribita, que es codicioso de ganancias deshonestas. Esta lista, para recordar, es muy, muy similar
con la lista de Tito. Y por eso esta palabra no codicioso de ganancias deshonestas también aparece allá y se enfoca más en ambas. Tanto no codicioso de ganancias deshonestas como la avaricia lo que está implicando es que no está encariñado al dinero, a la plata, no lo ama, no lo busca. No es un hombre que piensa que va a recibir la millonada y todo a enriquecerse y a lucrarse por hacer su trabajo. No es la actitud de Judas, que pensó que a través del ministerio de Jesucristo iba a poder llenar sus bolsillos. Y cuando vio fracasado el ministerio de Jesucristo, se aparta. Eso fue lo que hizo Judas. Y buscó plata por otro lado, que le ofrecieran. ¿Ya? Ni tampoco busca enriquecerse por medios deshonestos. Que me están ofreciendo un dinero para la iglesia, pero viene de unas manos terribles, cuestionables. Entonces no está buscando eso tampoco. No es su meta de adquirir tesoros terrenales, porque él está trabajando por los tesoros celestiales. Ese es. Y cuando hace eso, transmite esa idea a los creyentes, enseñando a los creyentes que no vivan para este mundo ni para sí, sino para Dios. Así que no debe haber sospechas que algún candidato a pastor o que algún pastor esté buscando su posición para obtener dinero. Y hay que aclarar, no hay nada de malo en pagar a los pastores. De hecho, es correcto, apropiado y bíblico darles una remuneración. En 1 Timoteo 5:17 dice que aquellos que se esfuerzan en la predicación y la enseñanza deben ser tenidos como dignos de doble honor. Y esa es una expresión clara idiomática para referirse a una compensación económica. Ellos deben recibir de parte de la iglesia. El Señor nos ha llamado a que si tenemos pastores, como nos está diciendo de su trabajo, nuestro deber es apoyarles para que tengan lo necesario y cumplan con este servicio. Entonces, si bien es cierto que ellos no están buscando, no es su propósito, van a recibirlo. El apóstol está dando por hecho que la iglesia le apoya a sus ministros, les apoya a sus ministros para que tengan lo necesario. ¿Qué pasa cuando más bien un ministro está buscando el dinero? Compromete su predicación. Entonces, nunca predicará de los pecados de los ricos y tampoco predicará del pecado de los pobres. Nunca hablará de esas maldades. Siempre estará buscando los laditos para no ofender a las personas. Para aquello que le reduzca dinero, nunca corregirá a nadie, ni buscará la disciplina de la iglesia, que son cosas que tienen que hacer como pastores, engorrosas, sí, pero son bíblicas, sino que confiará en la voluntad del Señor. Y que los creyentes entenderán la necesidad que tienen de ser supervisados y ser guiados. Mire que en 1 Pedro 5:2 también aparece esta enseñanza. Le dice a los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino que lo hacen voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ánimo pronto. Y entonces decimos, pero entonces ¿cuánto hay que darle a los pastores? ¿Cuánto necesitan? ¿Cuánto será el dinero apropiado? Y la respuesta que debemos pensar más bien es, ¿qué necesitan ellos para que puedan cumplir su trabajo? ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? ¿Estoy contribuyendo? ¿Estoy siendo generoso con ellos? Sé que no está mostrando avaricia, pero yo tampoco estoy mostrando generosidad para con los que están dedicados a estudiar, a enseñar y modelar una vida para que yo crezca en la fe. Conclusiones y aplicaciones de este texto. En primer lugar, debe haber un deseo en los candidatos para ser obispos, para ser supervisores, con la debida conciencia de lo que significa este llamado, del sacrificio al cual están dispuestos para obediencia al Señor y para la gloria de Cristo. La iglesia necesita obispos fieles que tengan ese ardor por las almas, ese fervor por Cristo, no por su autopromoción. Supervisores, ellos son supervisores que Dios delega para que acompañen nuestro caminar en este mundo. De hecho, Bunyan, en su ilustración del peregrino, especialmente en el segundo libro, los llama gran corazón. Porque el propósito de ellos es acompañar con ese corazón generoso y dispuesto a las personas hasta su llegada a la acción celestial.
Así que si te das cuenta de que estas personas están apasionadas por servir, que Dios los está llamando a ello, entonces acepta, recibe con gozo la supervisión que ellos hagan. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y para que lo hagan con alegría y no quejándose. Esto no es provechoso. Cuando los pastores están viendo que las personas son rebeldes a las instrucciones, a la guianza, y puede llegar la queja a su corazón, eso no va a ser provechoso para la iglesia. Cuando las ovejas se vuelven rebeldes, mordelonas, también diría un autor. Hermanos, que podamos confiar en la obra de Cristo con la congregación. Cuando tú veas las enseñanzas bíblicas dadas por tu pastor, no tomes excusas para decir, no, es que eso no es conmigo, es que siempre hablan del pecado, es que el predicador de tal iglesia es mejor, es que no me ha visitado recientemente. Estás escuchando las instrucciones de tus pastores porque ellos están atentos a lo que está pasando en la iglesia y hablan de ello. Pero, ¿qué podemos decir de aquellos predicadores o pastores de otras iglesias? ¿Acaso te conocen? ¿Acaso tú conoces su caminar? Ellos te están supervisando y tú los puedes ver. Es por eso que, en segundo lugar, hago un llamado a la oración fuerte por los pastores. Porque necesitamos pastores que vivan la palabra, que prediquen la palabra, que sean guardados de todas las cosas que mencionamos aquí. Porque la competencia de ellos viene de Dios. Son ministros competentes por la gracia de Dios. Necesitan ese apoyo suyo en oración. Pablo lo dijo en Efesios 6:19. Cuando habló de toda la armadura dijo, oren por mí, para que al abrir mi boca sea dada palabra y dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Esta es una obra espiritual. ¿Cuánto tiempo dedicas a orar por tus pastores para que cuando abran sus bocas den a conocer el misterio del evangelio? Y las personas que escuchan sean convertidas. Pero también en Hebreos 13:18, cuando habló de los pastores, diciéndoles que obedezcan, también les dice el autor, oren por nosotros. Confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Oren para que sus pastores no caigan en tentación, para que sean irreprensibles, para que sean hospedadores, para que sean prudentes, para que tengan sabiduría para manejar los asuntos de la iglesia. En tercer lugar, recuerda que los requisitos pedidos a los pastores reflejan el carácter de madurez cristiana al cual todos somos llamados. Esta lista es para que tú mires lo que el Señor demanda de ti, cristiano. En Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores, os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué está diciendo aquí? Que lo que están haciendo cuando Dios nos da pastores son personas que están modelando el carácter de madurez cristiana. Para que tú no estés excusándote diciendo, es que yo soy hombre y no puedo vivir en madurez cristiana, no puedo alcanzarme, es muy difícil, porque no somos Cristo. Claro, porque no somos perfectos como Cristo, el santo y el justo. Pero recuerda, si hay pastores en tu congregación es porque Dios ha permitido que hombres puedan ser fieles a Él. Crece en ello, procura crecer en la madurez cristiana. No digas, es que no soy pastor y por eso no busco estos requisitos. No, mira estos requisitos y di, Señor, yo quiero crecer en madurez, en sabiduría. Necesito guiar a mi familia. Necesito servir a la iglesia desde mi posición en la que estoy como cristiano, como hijo de Dios. Y en cuarto lugar, hermano, contribuye para que tus pastores tengan lo necesario para cumplir con su trabajo. Aporta para su sostenimiento y agradece su labor con tus bienes. En Gálatas 6:6 dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gózate al recibir buena instrucción y sé generoso con ello.
No por causa meramente de ellos, sino porque ves en la Escritura el gozo que da en servir a las personas que están sirviéndote constantemente, al preparar, al instruir, al guiar, al acompañar. Que eso sea lo que salga como producto en nuestra iglesia de la obediencia a la Escritura. Queremos que sean pastores hospitalarios, pero no tienen ni dónde ubicarse. No tienen herramientas cómo servir. Queremos que acompañen, pero tienen que, por ejemplo, en nuestro caso somos bivocacionales todos. Aún no tenemos un pastor a tiempo completo. Cuán glorioso sería cuando la iglesia pueda gozar de eso. Pero los pastores tienen que estar trabajando allá y trabajando acá. ¿Ya? El Señor nos ayuda y nos ha ayudado mucho, mis hermanos. Pero que esa sea nuestra mentalidad. No estar conformes como estamos, sino seguir creciendo como iglesia. Y el Señor bendice ese trabajo y esfuerzo de nuestras manos. Finalmente hago un llamado a aquellos aquí presentes que aún no son parte del rebaño de Cristo. Aquí hay personas que viven para sí mismos. Aquellas personas que andan conforme a sus propias ideas, bajo su propio gobierno y no el de la palabra de Dios. A ti te digo que el Señor le ha placido pastores para guiar a su pueblo, pero no podrás escuchar su voz ni seguir sus enseñanzas a menos que vengas a Cristo, el príncipe de los pastores. Cristo es el gran pastor. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo murió para salvar a los pecadores, aquellos que se dan cuenta de su rebelión y su pecado, aquellos que se dan cuenta que han vivido para sí mismos. Y si tú te das cuenta de esto, sirviendo al pecado, deleitándote en el pecado, rebelándote en tu corazón contra la palabra de Dios, de tal manera que defraudas sus mandamientos y sigues caminando en este mundo rumbo a la perdición, hoy te digo que hay esperanza para ti. Porque el Señor, como el buen pastor, te llama hoy y te ha buscado hoy y te está diciendo: arrepiéntete de tu conducta lejos de mis mandamientos. No excuses tus pecados, sino confiesa a Cristo como el gran Salvador. Porque Cristo, el buen pastor, dio su vida por las ovejas. En la cruz del Calvario se entregó y pagó la deuda por esas ovejas, para que esas ovejas no mueran, sino para que ahora hagan parte de su rebaño y sean libres para vivir en santidad, para gloria de su nombre. Si crees en Cristo, crees en su muerte y en su resurrección, entonces eres una oveja de Cristo, serás una oveja de Cristo, y ahí sí podrás gozar de contar con pastores, hombres que el Señor te ha dado para acompañarte en tu peregrinaje. O que Dios bendiga a su iglesia con pastores que vivan su palabra y con un pueblo bien dispuestos a crecer para la gloria suya. Amén. Vamos a orar. Oh Dios, bendito eres tú y santo es tu nombre por siempre. Hemos predicado tu palabra en este texto, maravilloso texto. Haría mucho más tiempo para detallar cada una de esas características, pero en lo que hemos recibido hoy, permite, Señor, que nuestros corazones estén deseosos de servirte y de vivir para ti. No es para apacentarnos a nosotros mismos, no es para enorgullecernos ni llenarnos de envidias. Es tu palabra que nos llama a tener pastores que sean ordenados por ti, que son los que tú nos has dado como iglesia. Y permite que podamos ser fieles en este servicio. Te pido, como pastor de esta iglesia, junto con mis hermanos pastores, que nos ayudes y sostengas en medio de nuestras debilidades, para ser fuertes y valientes en el reino de Dios y así modelar a la iglesia en la cual nos has puesto. Oh Señor, mirándote siempre a ti. Tú nos conoces en lo más íntimo de nuestro corazón, más que nuestros hermanos. Fortalécenos. Pero también ruego por mis hermanos, cada uno de los presentes y los que por alguna razón no están aquí. Ayúdales para que puedan ser fieles a ti, a la iglesia en la cual les has puesto, y sirvan con todos los dones y los talentos y las gracias que tú les has dado a cada uno de ellos. Porque es tu cuerpo y es tu iglesia. Tú derramaste tu sangre por cada uno de nosotros, por tus ovejas, para que vengamos a ti, ovejas de tu rebaño. Cuán gozo hay en seguir tus palabras, tus instrucciones, deleitarnos
en la sana enseñanza. Oh Señor, que seamos una iglesia que avance para la gloria de Cristo en Montería y en todos los lugares donde nos permitas ser testigos con una palabra apropiada y una vida piadosa. En el nombre de Jesucristo nuestro Dios oramos. Amén y amén. El Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Gloria al Señor por su palabra que ha sido predicada en esta mañana. Nuestros pastores tienen una gran responsabilidad delante de Dios, pero la iglesia de Cristo, nosotros como la iglesia de nuestro Señor también tenemos una gran responsabilidad de orar por ellos, de apoyarlos, de también ofrendar para que la iglesia pueda sostener a sus pastores. Y también tenemos una responsabilidad de ser esos siervos fieles a Cristo, de andar también según estos mandatos, hermanos. Así que el Señor sea ayudándonos y que podamos glorificar al Señor con todo nuestro ser, con la manera como vivimos, con la manera como actuamos. Vamos a orar ahora, hermanos, por la recolección de las ofrendas, sabiendo y teniendo presente que es el Señor el dador de todas las cosas, que Él es nuestro proveedor, que dependemos es de Él y no de nuestras habilidades, de un trabajo o de lo que podamos conseguir a través de nuestro esfuerzo. Oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, seguimos, Señor, en esta hora, ahora clamando delante de ti, sabiendo que tú eres nuestro proveedor, que eres nuestro sustentador. Oramos, Señor, ahora por esta recolección que vamos a hacer de las ofrendas, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que podamos, Señor, dar con agradecimiento en nuestros corazones, con gozo, sabiendo, Señor, que todo proviene de ti. Suple, Señor, las necesidades de cada hermano, de cada familia, y que podamos, Señor, dar con gratitud en nuestros corazones. Dale sabiduría también, Señor, a los encargados de administrar las ofrendas y que tu reino pueda seguir extendiéndose cada vez más en este barrio, en esta ciudad, en este país y por todo el mundo. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador, y por medio del Espíritu Santo oramos. Amén. Los hermanos y diáconos José y Lucho van a pasar recolectando las ofrendas. Muy bien, hermanos, damos por finalizado el culto de adoración al Señor. Estamos despedidos, pueden saludarse entre ustedes. Recordemos los anuncios que ya había dicho. Grupo de damas hoy a las 4:40. Estamos despedidos, hermanos. Bendiciones.